Buenas noches, damas y caballeros. Hoy voy a presentar un pequeño video para aclarar ciertas dudas que tienen ciertas personas. Bastantes seres humanos dicen que la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras añade y quita palabras a la Biblia. Por eso voy a utilizar esta Biblia, que es la de los Testigos de Jehová, traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, y la vamos a contrastar con una Biblia hecha por la Sociedad Bíblicas Unidas. Dice Nuevo Testamento interlineal palabra por palabra. Pero vamos a ver quién es que traduce esta Biblia. Nuevo Testamento griego palabra por palabra. Interlineal griego-español acompañado de 3 textos. La traducción literal palabra por palabra del texto griego al español, la traducción Reina Valera contemporánea 2011, la traducción de la Biblia de Jerusalén latinoamericana 2003. Vamos a ver quiénes traducen esto. Por Elsa Tames, especialista en Nuevo Testamento, doctora en teología, licenciada en lingüística, profesora de exégesis y hermenéutica y consultora de traducciones de Sociedad Bíblicas Unidas. Isela Trujillo, antropóloga, doctora en lingüística, licenciada en Biblia, profesora de griego y consultora de traducciones de Sociedad Bíblicas Unidas. Con la asesoría y colaboración de Irene Folkes, especialista en Nuevo Testamento, doctora en lingüística, maestría en Biblia y profesora de griego y exégesis, autora del texto programado El griego del Nuevo Testamento, tercer volumen. Como vemos, son 3 damas, son 3 mujeres especialistas en el griego. Ahora bien, aquí está el texto griego y en el español. Tenemos la Biblia Reina Valera contemporánea y la Biblia de Jerusalén. Vamos a ver cuál de estas versiones bíblicas es la que añade y quita textos a la Biblia. Entonces, vamos a comenzar con un texto primero de la traducción del Nuevo Mundo. Vamos a ver Mateo capítulo 17, versículo 21. Mateo 17, 21. 20 y el 21 no tiene nada. Ahí sigue el 22. Vamos a ver si este texto nosotros lo hemos quitado. Vámonos a la Biblia. El Nuevo Testamento interlineal palabra por palabra. Mateo 17. Vámonos al versículo 21. Tenemos el versículo 20 de Mateo 17. Vámonos al versículo 21. Vamos a buscar el versículo 21. No está el versículo 21 y se salta al versículo 22. ¿Qué dice la nota crítica? Veamos. Versículo 17, 20 y dice: el versículo 21 solo aparece en los manuscritos tardíos. La pregunta es, si estas 3 personas que son especialistas en el griego no ponen el versículo 21, igual que no lo pone la traducción del Nuevo Mundo, ¿por qué la Reina Valera sí lo pone? ¿Quién es el que ha añadido un texto bíblico? Veamos. Mateo 17, 21. Aquí está el 20 y el 21. Está entre corchetes. Pero este género
No sale sino por oración y ayuno. ¿Qué dice el versículo 21 en el griego? El versículo 21 solo aparece en los manuscritos tardíos y no está bajo ningún concepto en la Biblia interlineal griega, porque del 20 salta al 22. Igual como la traducción del Nuevo Mundo no lo tiene. Ahora vamos a ver Mateo 18, 11. Mateo 18, 11. Aquí está. 18, 11 no tiene nada. Vamos a verlo en la traducción del interlineal. Mateo capítulo 18. Vamos a ver el versículo 11. Aquí está el versículo 10. Vamos a la otra página. Y como se darán cuenta, del 10 se salta al 12. No está el versículo 11. ¿Qué dice la nota al pie de página? El versículo 11 solo aparece en los manuscritos tardíos, ¿verdad? Ahora, en la Reina Valera sí aparece el versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se ha perdido. Veamos en la Biblia de Jerusalén el 11, aquí está el 12, vámonos a una página anterior, el 10 y el 11 está entre corchetes, no tiene nada, porque nos saltamos al 12. ¿Qué versión bíblica es la que ha añadido este versículo? Lógicamente, la Reina Valera contemporánea, que es la misma de la Reina Valera 1960. Vámonos ahora con otro texto bíblico. Vámonos a Marcos capítulo 7. Vamos primero a la traducción del Nuevo Mundo. Marcos 7, versículo 16. Marcos 7, versículo 16, no tiene nada. Vámonos a la interlineal. Marcos 7, versículo 16. Marcos 7, vámonos con el 16. Aquí está el 15 y termina. Vámonos a ver si está el 16. No está el 16. Salta al 17. Pero ¿qué dice la nota al pie de página? El versículo 16 solo aparece en los manuscritos tardíos. Marcos, el 16, aquí sí está, en la Reina Valera. Si alguno tiene oído para oír, que oiga. Y fíjense, está entre corchetes, pero no está en la Biblia interlineal, griega-español, hecha por 3 expertas en griego. ¿Qué Biblia es la que añade el versículo 16? La Reina Valera. Vámonos a otro texto bíblico. Marcos 9:44. Marcos 9:44. Veamos. Marcos 9:44 no hay nada. 45 sí está. Y el 46 tampoco está. Se salta el 47. Es decir, no tenemos 44 ni 46 de Marcos capítulo 9. Vamos a ver a la Biblia interlineal. Marcos 9. Marcos 9,
44. Vamos a ver. Del 43. Vamos a buscar el versículo 44. No está el 44, se salta al 45. Vamos a ver el 46. Del 45 tiene que venir el versículo 46. No está el 46. Del 45 se salta al 47. ¿Qué dice la nota al pie de página? El versículo 44 solo aparece en los manuscritos tardíos. Y el 46 dice, solo aparece en los manuscritos tardíos. Vamos a la Reina Valera. Dice, 46, aquí está. Donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Y el 44, que está entre corchete, allí los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Se dan cuenta que aquí en la Reina Valera sí está añadido, pero el interlineal dice que solo aparece en los manuscritos tardíos. ¿Cuál es la versión bíblica que añade textos bíblicos? Pues no es la traducción del Nuevo Mundo, porque no aparece el 44, tampoco el 46. En la interlineal griega no aparece ni el 44 ni el 46, pero en la Reina Valera sí aparece. Como vemos, la Reina Valera es la que añade textos donde no está en los escritos de las copias originales. Vamos con otro texto. Marcos 11:26. Marcos 11:26. Marcos 11, versículo 26. En la traducción del Nuevo Mundo no aparece. Vamos a ver Marcos 11:26. Estamos en el libro de Marcos. Vemos el versículo 25. Vamos a buscar el 26. Vamos a dar la vuelta a la página. Como vemos, no está el 26. Se salta al 27. Pero la Reina Valera sí lo tiene, porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos le perdonará a ustedes sus ofensas. Pero no está en la Biblia interlineal. ¿Qué dice la nota al pie de página? El versículo 26 solo aparece en los manuscritos tardíos, es decir, que este manuscrito está añadido. ¿La Biblia de Jerusalén lo tiene? No lo tiene. Recordemos que la Biblia de Jerusalén es una Biblia católica y los católicos fueron los inventores de la Trinidad, pero ni aún así ellos tienen este versículo. Vámonos a otro texto bíblico, Marcos 15:28. Marcos 15:28. Marcos 15, versículo 28. No tiene nada. Ahora vamos a ver en la Biblia interlineal. Marcos 15, 28. Marcos 15, versículo 28. Estamos el 27, vamos a ver dónde está el 28. Se salta el 29. Del 27 al 29, no está el 28.
¿Qué dice la nota al pie de página? El versículo 28 solo aparece en los manuscritos tardíos, ¿verdad? Pero vamos a ver dónde está el 28. Así se cumplió la escritura que dice, y será contado con los pecadores. En la Reina Valera contemporánea, que es la misma Reina Valera de 1960. Ahora bien, ¿quién es la versión bíblica que añade los textos? Lógicamente, la Reina Valera. La Reina Valera añade este texto. El versículo 28 está añadido. Aquí está. Añadido. La Biblia de Jerusalén. Vamos a ver si lo tiene. No lo tiene. Y esta Biblia de Jerusalén es una Biblia católica, inventores de la Trinidad. Vamos ahora a otro texto. Lucas 17:36. Lucas 17:36. Veamos, Lucas 17:36. No está. Vamos ahora con Lucas. Lucas 17. $36. Vamos a ver. Aquí está. Lucas capítulo 17. Porque acá está el capítulo 18. Entonces este es el capítulo 17. 35. Vamos a ver dónde está el 36. Aparece el 37. Del 35 se salta en 37. ¿Qué dice la nota al pie de página? El versículo 36 solo aparece en los manuscritos tardíos. Vamos a ver qué dice la Reina Valera. Reina Valera, el 36 dice: si dos están en el campo, uno de ellos será tomado y el otro será dejado. La Biblia de Jerusalén, vamos a ver qué dice. No está. ¿Se dan cuenta? Está entre corchete y no tiene nada. Ahí sigue el 37. Y así, mis estimados amigos, hay un sinnúmero de textos bíblicos añadidos por la Reina Valera 1960. No tanto versículos, sino palabras y pasajes enteros. Entonces, si pudiera enumerarlos, lo haría, ya que me tomaría mucho tiempo. Pero con esto dejo demostrado que quien añade y quita palabras y textos bíblicos es la Reina Valera 1960. Y hay una muestra muy importante, es un versículo muy conocido que muchas personas que todavía no están actualizados con las nuevas versiones, todavía piensan que con ese texto pueden enseñar la falsa Trinidad. Veámoslo, por favor. Esto está en Primera Carta a Juan, capítulo 5. Primera a Juan, capítulo 5, versículo 7. Veamos primero en la traducción del Nuevo Mundo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Aquí está. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Dice: porque hay tres que dan testimonio.
Este es el texto original, porque hay tres que dan testimonio. Fíjense en que aquí termina y comienza el versículo 8. ¿Cómo lo tiene la Reina Valera? Vamos a ver. 1 Juan 5, 7. Dice, Reina Valera. Versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio. Hasta aquí es el texto original. Fíjense que el resto comienza con corchetes. Un ratito que se... Ok. Ahí viene con corchete. Lo que sigue después del corchete es lo añadido. Dice, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Esto está añadido. ¿Por qué lo decimos? Pues vamos al texto del griego koineático, que es el idioma en el cual se escribió las escrituras cristianas. Primera de Juan 5, 7. Dice, ahí está, Primera de Juan 5, el 7 dice, porque tres son los que están dando testimonio, que dan testimonio. Y ahí termina el texto, porque ahí comienza el 8. A diferencia de la Reina Valera, que pone aquí, porque tres son los que dan testimonio. Y ahí viene la añadidura. En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno. Ellos hacen notar que porque tres son los que dan testimonio, existe la Trinidad. Cuando vemos que estas palabras son añadidas. Y más allá de eso, veamos. Primera de Juan 5, el 8. El Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. El Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Estas son las palabras originales del versículo 8. Veamos cuáles son las palabras que han añadido. El versículo 8, veamos, primero en la Reina Valera. El versículo 8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Se dan cuenta? Esto es añadido, y los tres son los que dan testimonio en la tierra. Esas palabras son añadidas, porque el texto original dice, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Pero las palabras, y tres son los que dan testimonios en la tierra, eso es añadido. Tal como está en la versión del Nuevo Mundo. El Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Se dan cuenta cómo estas personas inescrupulosas añaden palabras, y tres son los que dan testimonios en la tierra. Eso es añadido. El texto original es el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Miren cómo está la Biblia de Jerusalén, y el Espíritu, y el agua y la sangre, y los tres convergen en lo mismo. Dice lo mismo que la traducción del Nuevo Mundo. El Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Pero vámonos al texto griego. ¿Qué dice el 8? El Espíritu y el agua y la sangre, y los tres hacia lo uno están. Los tres concuerdan en lo mismo. Pero no está lo que está añadido acá. Y los tres que dan testimonio en la tierra. Eso no está aquí. ¿Qué dice el texto? Vamos a ver la nota crítica.
1 Juan 5:7, manuscritos tardíos añaden el cielo en adelante. El versículo 5, capítulo 5, versículo 8 dice, manuscritos tardíos añaden y 3 hasta la palabra tierra. ¿Se dan cuenta cómo la Reina Valera añade palabras y textos bíblicos? Entonces, vemos que esta versión, Nuevo Testamento interlineal, palabra por palabra, traducida por estas tres eruditas, Elsa Tames, Isela Trujillo, Irene Fulques, que son eruditas evangélicas trinitarias que trabajan en la Sociedad Bíblicas Unidas, concuerdan con lo que dice la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que es una traducción erudita y sincera. Ahora ustedes, señores trinitarios evangélicos que han visto este video, ustedes son muy inteligentes y saquen sus propias conclusiones. Tengan buenos días.